Buenos días, hoy es 15 de febrero del 2021 y hoy toca el capítulo número 9, que se titula Los clarines de la muerte. Mientras avanzaban zompicones por el pasillo septentrional en busca de Belén, Calamón tuvo que ignorar los sobresaltos alaridos de los prisioneros y las manos suplicantes que estos extendían a través de los barrotes de las celdas. En ningún momento vio al hombre eterno, ni tampoco huellas de su paso. Preguntó a algunos de los cautivos si podían darle alguna pista, pero la mayoría estaban tan depauperados a causa de las torturas sufridas que no atinaban a hablar con coherencia y al fin, lleno de horror y compasión, el guerrero optó por dejarles tranquilos. Siguió recorriendo el inclinado corredor que parecía conducir a las entrañas de la tierra sin dejar de pensar, desalentado, que quizá nunca hallaría a aquel demente. Su único consuelo era que no partía en ninguna ramificación de la galería central en la que se hallaba y, por lo tanto, Belén tenía que haber seguido el mismo trayecto. Pero entonces, ¿dónde estaba? Obsesionado en su empeño, atisbando el interior de los calabozos y doblando de codos en su ciega cadera, apenas vio un fornido centinela goblin antes de que se abalanzase sobre él. Disgustado por esta interrupción en su marcha, el guerrero decapitó a su rival mediante un certero sesgo de su espada y se alejó a toda prisa sin que el inerte cuerpo se desplomara en el pecho al suelo. Emitió un suspiro de alivio. Al precipitarse por una escalera a punto estuvo de tropezar contra el cadáver de otro goblin, estrangulado por unas fuertes manos. Era evidente que Belén había estado allí hacía tan solo unos momentos, pues la carcasa del caído aún no se había enfriado. Convencido de hallarse en el buen camino, Calamón aceleró tanto el ritmo que los prisioneros se le aparecían como meras sombras borrosas. Sin gritos mendigando, la libertad resonaba en sus oídos. Si les suelto, puedo reunir un ejército, pensó de pronto. Sopesó la idea de detenerse para abrir las puertas, pero cuando casi había resuelto hacerlo, oyó un terrible alarido un poco más adelante, al que sucedió una retahíla de gritos. Reconociendo la voz de Belén en el extraño rugido, Calamón echó de nuevo a correr. Las celdas se terminaban en el mismo lugar donde el pasillo se estrechaba hasta convertirse en un túnel que trazaba una espiral en aquel universo subterráneo. Inició el recorrido del pasadizo, alumbrado por las tenues y espaciadas antorchas que se proyectaban en los muros, mientras los bramidos crecían en intensidad a medida que se aproximaba a su origen. Trató de apresurarse, pero el enmohecido suelo resbalaba de un modo alarmante y el aire saturado de humedad se viciaba conforme se internaba en las profundidades del subsuelo. Temeroso de perder el equilibrio, el guerrero se vio obligado a minorar la marcha, pese a que el griterío estaba ahora muy cercano. Aumentó la claridad. Debía estar llegando a la otra boca del túnel. De repente vio a Belén. Dos draconianos lo amenazaban, refulgiendo sus espadas bajo la luz de las antorchas. El hombre eterno los mantenía a raya con las manos desnudas y al hacerlo la joya verde inundaba la pequeña cámara de etéricos destellos. Evidenciaba la locura de Belén el hecho de que hubiera logrado contener tanto rato los ataques de sus agresores, mas aun cuando la sangre fluía por un surco en su rostro y manaba a botones en una honda herida abierta en su costado. Antes de que Calamón acudiera en su ayuda, resbalando continuamente, el enérgico humano afiló la hoja de una espada draconiana
en el instante en que su filo le rozaba el pecho. El acero alcanzó su carne, pero no se dejó amedrentar por el dolor e ignoró el líquido purpúreo que bañaba su brazo para concentrarse en despedir de un empellón al enemigo cuya alma había sido. Se bamboleó falto de aire, y el otro draconiano aprovechó su titubeo lanzándole una mortífera arremetida. Preocupados tan solo por la captura de su presa, los centinelas no vieron a Calamón. El guerrero abandonó el túnel de un salto, no sin antes recordar que no debía apuñalar a las criaturas si pretendía conservar su espada, y agarró a una de ellas en sus descomunales manos para retorcer su cabeza hasta romperle el cuello. Después de soltar el cuerpo sin vida del primer guardián, recibió la arremetida del otro con un cortante ademán de su diestra apuntando a su garganta. Pillado por sorpresa, el individuo cayó al instante hacia atrás. Vedem, ¿te encuentras bien? Calamón dio media vuelta resuelto a incorporar el sangrante cuerpo del hombre eterno, cuando un insoportable dolor traspasó su costado. Casi sin resuello, el guerrero se volteó vacilante y se enfrentó a un draconiano que se erguía orgulloso a su espalda. Al parecer, se había ocultado en las sombras al descubrir la presencia de aquel fornido intruso. Su ataque inesperado debería haber producido la muerte del adversario, pero la premura le había restado precisión y el acero rebotó contra el alma dura. Calamón retrocedió con paso inseguro, deseoso de ganar tiempo a fin de desenvainar su espada y contraatacar. El draconiano, sin embargo, estaba decidido a no concederle la menor ocasión de defenderse. Enarboló su espada y le metió una vez más. En medio de un confuso revoltijo de carne y metal, centelleó una luz verde y el draconiano se derrumbó a los pies de Calamón. Gracias, Vedem, exclamó el guerrero llevándose la mano a su herida. ¿Cómo? Pero el hombre eterno contemplaba a su oponente sin reconocerlo. Esbozó con la cabeza un leve signo de asentimiento y empezó a alejarse. ¡Espera!, le suplicó Calamón. Aunque le rechinaban los dientes a causa del dolor, salvó de un brinco los cuerpos de los draconianos y se arrojó sobre Vedem para atenazando su brazo, obligarle a detenerse. ¡Aguarda, maldita sea!, repitió a la vez que lo sujetaba con firmeza. Su rápida acción tuvo consecuencias. La estancia bailaba ante sus ojos, obligándole a permanecer inmóvil mientras trataba de desechar su sufrimiento. Cuando se despejó de nuevo su vista y miró a su alrededor, en un intento de descubrir su paradero. ¿Dónde estamos?, indagó, convencido de que su pregunta no obtendría respuesta. En realidad, solo quería que Vedem oyera el sonido de su voz. Debajo del templo, a considerable profundidad, contestó el hombre eterno con cavernoso timbre. Estoy muy cerca. Sí, concedió Calamón sin comprender. Siguió escudriñando el lugar, aunque tomó la precaución de no soltar a su acompañante. La escalera de piedra por la que había descendido se terminaba en una pequeña cámara circular, una sala de guardia a juzgar por la mesa y las diversas sillas que se ordenaban bajo una antorcha prendida del muro. Tenía sentido. Los draconianos aquí apostados debían de ser guardianes y Vedem se había tropezado con ellos de forma accidental. Pero, ¿qué custodiaban? Un examen más minucioso de la rocosa estancia nada le reveló. Medía unos 20 pasos de diámetro y estaba cavada en la piedra viva. Frente a los peldaños que allí morían, se abría un arco sin puerta. El arco al que se dirigía Vedem cuando lo azapó. No se vislumbraba al otro lado más que penumbra, y el guerrero tuvo la sensación de asomarse a la gran oscuridad que mencionaban tantas leyendas.
unas tinieblas que existían en la nada mucho antes de que los dioses crearan la luz. El único sonido que oía era un murmullo de agua. ¿Acaso un torrente subterráneo que explicaba la humedad del aire? Cadamón retrocedió entonces unos pasos para ver mejor el arco. No se había construido aprovechando la roca como la cámara, pese a ser también de piedra, sino que lo habían forjado hábiles manos. Se percibía todavía los vagos contornos de las tallas que un día lo adornaban, pero resultaba imposible distinguir formas concretas. El tiempo y la humedad se habían encargado de bordar la filigrana que en principio debió de componerlo. Mientras contemplaba el arco en busca de una pista susceptible de guiarle, Cadamón casi cayó al ser zarandeado por Vedem con insólita energía. ¡Te conozco!, vociferó el enloquecido mano. Por supuesto, gruñó el dedo. En nombre del abismo, ¿puede saberse qué haces aquí? Hasla me llama. Fue la escueta respuesta de Vedem, enmarcados sus ojos en una nueva aureola de demencial cuando volvió a la vista hacia las tinieblas que se agitaban tras el arco. Tengo que entrar. Los guardias intentaron detenerme. Acompáñame. Cadamón comprendió en aquel instante que los centinelas debían custodiar la antigua estructura de piedra. ¿Por qué motivo? ¿Qué se ocultaba detrás? ¿Había reconocido a Vedem? ¿O bien tenían órdenes de atacar a cualquiera que pretendiera atravesarla? Ignoraban la solución a tales enigmas, pero se dijo que no importaba, ya que incluso sus preguntas carecían de interés. Tienes que entrar ahí, declaró. Era una afirmación, no una pregunta. El hombre eterno asintió y dio un vigoroso paso al frente, resuelto a penetrar sin más dilación en la negrura de no impedírselo al guerrero mediante una brusca sacudida. Aguarda, necesitaremos luz, propuso el corpulento luchador con un suspiro. No te muevas. Dio unas palmadas en el hombro de Vedem y manteniendo la vista fija en su enjuta persona, retrocedió hasta que su mano tanteó una de las antorchas y la arrancó de su pedestal. Iré contigo, anunció, a la vez que se preguntaba para sus adentros cuánto tiempo resistiría sin derrumbarse a causa del dolor y la prolongada pérdida de sangre. Sosténmela un instante, añadió, y pasándole la tea, arrancó un retazo de la harapienta camisa del misterioso individuo a fin de vendarse la herida del costado. Le cogió acto seguido el llameante objeto y se apresuró a aventurarse al otro lado del arco. Al atravesar los pilares de piedra, Cadamón sintió que una sustancia viscosa se adhería a su rostro. ¿Telarañas?, le funfuñó, asaltado por una súbita repugnancia. Examinó la entrada con cierta desazón, pues profesaba un temor inconfesable a las arañas, pero no vio nada sospechoso. Encogiéndose de hombros, prosiguió la marcha sin pensar más en ello, con Vedem a sus talones. Las huele aire, un clamor de trompetas. ¡Una trampa!, exclamó el guerrero desalentado. ¡Tica! Tu plan ha surtido efecto, la felicitó tras entrejadeos mientras ambos corrían por el lóbrego pasillo de los calabozos. Incluso se arriesgó a lanzar una rápida mirada atrás para constatarlo. Sí, creo que todo nos sigue. Espléndido, murmuró Tica, también sin resuello. Lo cierto era que no había esperado que su plan funcionase. Nunca en su vida tuvieron éxito sus ideas, y empezaba a dudar que existiera una primera vez. Al igual que el Kender, miró por encima del hombro y comprobó que 6 o 7 draconianos trataban de darles caza, empuñando sus ganchudas manos las espadas curvas que siempre portaban. Aunque desvió las garras que formaban sus pies, aunque debido a las garras que formaban sus pies,
Aquellas criaturas reptilianas no eran tan veloces en su marcha como Tas y la muchacha. Poseían una resistencia a toda prueba. Los compañeros les habían tomado la delantera, pero su ventaja no había de dudar. Tika apenas podía respirar y sentía una punzada en el costado que le impulsaba a evocar el cuerpo encorvar el cuerpo para aliviar el dolor. Cada segundo que aguantó da cada un poco más de tiempo. Atraigo a los draconianos y así los alejo de él. Se dijo a sí mismo. Escucha, Tika. La lengua de Tas colgaba de su boca mientras que su rostro jovial, como de costumbre, había palidecido por la fatiga. ¿Sabes dónde nos dirigimos? La muchacha meneó la cabeza con gesto negativo. No le quedaba aliento para hablar. Notaba cómo aminoraba la marcha y las piernas le pesaban de un modo invencible. Un nuevo examen de la situación le reveló que los draconianos acortaban la distancia. Así que espió los mudos en busca de un pasillo que partiera del principal, o un nicho, una puerta, un lugar, en suma, que pudiera servirles de escondrijo. No había nada. El corredor se prolongaba frente a ellos silencioso y vacío, desprovisto incluso de celdas. Se hallaba en un monótono, estrecho y al parecer interminable túnel de roca que trazaba una cuesta gradual. Al darse cuenta de esta circunstancia, Tika se detuvo de forma brusca. Inhaló una bocanada de aire y echó de nuevo a andar mirando atrás. Queda apenas visible bajo la luz de las humeantes antorchas. El túnel se eleva, declaró en pleno acceso de tos. El Kender palpadeó sin comprender. De pronto se iluminó su semblante. Debe conducir al exterior, gritó lleno de júbilo. ¿Lo conseguiremos, Tika? Quizá, respondió ella, no del todo convencida. Vamos, anímate. La premió el Kender exultante de alegría. Recobrarás las energías. Agarró a la joven por la mano para tirar de ella. Estoy seguro de que has acertado. Huele, respira aire fresco. Escaparemos, encontraremos a Tanis y volveremos juntos en busca de Calamón. Solo un miembro de su raza podía hablar y correr al mismo tiempo por un pasillo atestado de amenazadores draconianos que los hostigaban sin tregua. Tika lo sabía. Y también que lo que la mantenía en pie a ella era el pánico en su más pura esencia. Pronto le abandonaría este sentimiento, no obstante, y entonces se desmoronaría en el túnel tan exhausta y dolorida que poco había de importarle lo que los draconianos... Es verdad, ha entrado una ráfaga de aire fresco. Se percató en medio de tan negras cavilaciones. Había creído que Tas le mentía para evitar que le cayeran sus fuerzas, pero ahora una susurrante brisa acababa de acariciar su mejilla. La esperanza aligeró sus plumicias penas. Incluso imaginó que los draconianos se rezagaban. Una vez han comprendido que nunca nos atraparán, pensó, invadida por un gozo incontenible. Rápido, Tas, le azuzó. Juntos, estimulados por aquella suave brisa que crecía en intensidad, se deslizaron entre los arbustos mudos a la velocidad del rayo. Tras doblar uno de codo como si quisieran meter contra él, se detuvieron. Tan bruscamente que Tanis resbaló sobre la grava y se incrustó en una pared. Por eso corrían más despacio en el último trecho, constató Tika. El pasillo se terminaba en dos puertas de madera que sellaban la salida, mientras que unos ventanucos en ellas empotrados y provistos de rejas permitían el paso del aire fresco
para la ventilación de los calabozos. Tika y Tas veían la calle, la libertad, pero no podían alcanzarla. No abandones ahora. La deprendió el Kende tras una vez pasar. Después tanto del susto como del golpe, corrió en pos de las puertas a fin de tantearlas. Estaban cerradas y atrancadas. ¡Maldita sea! Denegó de conocer el obstáculo con sus ojos de experto. Joder, qué sueño. Pero me estoy quedando frito. Cadamón podía verlas derivado do levantado su cerrojo, valiéndose de la espada, pero no así el Kendall, ni tampoco Tika. Cuando Tas se inclinó para examinar la cerradura, la muchacha se apoyó en uno de los muros y cerró los ojos. La sangre latía en su cabeza, los músculos de sus piernas se agotaban en lacerantes espasmos. Extenuada, lamió las sagradas lágrimas que fluían hasta sus labios y supo que lloraba de pesar, de ira, de frustración. ¡No, Tika!, le suplicó el Kendall a la vez que corrió junto a ella y le daba unas palmadas en la mano. Es una cerradura sencilla. Saldremos de aquí en cuestión de segundos. Por favor, enjuga tu llanto. Solo necesito un momento. Pero debes estar preparada para refrenar a esos draconianos si se les ocurre venir. Bastará con que los mantengas ocupados mientras yo trabajo. De acuerdo, dijo con la muchacha ya más serena. Se secó los ojos y nadie con el dorso de su mano. Y enarbolando la espada, se apostó en el corredor de suerte a cubrir a su amigo. Tas vio satisfecho que, tal como suponía, se enfrentaba a una cerradura muy simple. La forzaba una trampa tan elemental que se preguntó por qué se habían molestado en ponerla. Se preguntó por qué se habían molestado. Cerradura sencilla, trampa simple. Estas palabras bailaban en su mente. Le resultaban familiares como si las hubiera pensado antes. Al levantar la vista desconcertado para estudiar de nuevo las puertas, comprendió que ya había visitado este lugar. Pero no, era imposible. Tras agitar la cabeza a fin de rechazar aquel contrasentido que bullía en su interior, dejó resolvió sus bolsas en busca de sus herramientas. De pronto se paralizó, asaltado por un pánico que lo atenazaba como los colmillos del lobo a su presa. El sueño. Eran estas las puertas que había visualizado en el sueño de Silvanesti. También la cerradura era la misma. El simple ojo armado con una trampa de aspecto inofensivo. Y Tika se le había padecido a su espalda luchando, muriendo. Aquí vienen, Tas, vociferó la muchacha a la vez que blandía la espalda con manos entresudadas. Le dirigió una fugaz mirada por encima del hombro. ¿Qué haces? ¿A qué esperas? El Kenden no pudo contestar. Oía con toda claridad a los draconianos, convulsionados en estertóreas carcajadas, y sin apresurarse en su persecución, pues sabían que sus cautivos no tenían escapatoria. Doblaron el codo y sus risas se intensificaron al ver a Tika presta a la batalla. Creo que no podré hacerlo, Tika, balbuceó Tas sin apartar la vista de la diosa cerradura. No podemos permitir que nos atrapen, le urgió la muchacha retrocediendo hacia él, pero fija su atención en los enemigos. Han descubierto a Belén y nos obligarán a contarles todo cuanto sabemos acerca de él. No depararán en medios para sacarnos información. Nos torturarán. Tienes razón, concedió el Kendall. Lo intentaré. Posee el valor suficiente para recorrer la senda oscura. Se dijo tras evocando una vez más las palabras de Fitzman. Respiró hondo, extrajo un alambre de su saquillo y se puso sus manos a la obra.
Después de todo, ¿qué da la muerte para Don Kender sino la mayor aventura que puede concebirse? Además, le aguardaban Baflint en el mundo de Ultratumba, sin duda necesitado de su presencia para salir de mil embrollos. El recuerdo del enano confirió una inusitada firmeza a sus manos que manipulaban el alambre con acierto. De pronto, le asaltó un grito de furia, seguido por el estrépito que producían los aceros al entrechocarse. Se interrumpió un instante, ansioso de contemplar la escena. Tika no había aprendido el arte de la esgrima, pero era una experta en manejar los altercados cotidianos de las tabernas. Dibujaba su espada cercos y reveses en el aire, apoyados por un salvaje torbellino de puntapiés, puñetazos sin tiento e incluso mordiscos que forzaron a los draconianos a retroceder unos pasos frente a la inesperada ferocidad de sus arremetidas. Todos ellos presentaban sanguinolientos surcos en sus cuerpos, y uno se desplomó con el brazo cercenado en un charco formado por una verde saga. No podía contenerles durante mucho tiempo, así que reanudó su trabajo, aunque con mano insegura después de presenciar tan encarnizada lucha. La clave estaba en hacer saltar la cerradura sin activar la trampa, constituida por una aguja sujeta a un fuelle. La fina herramienta se deslizó de su laxa mano y se reprendió por tan absurda torpeza. Era de invierno de Duncander comportarse como un cobarde. Recogiendo el alambre lo insertó otra vez con sumo celo más. Cuando casi había conseguido su propósito, aquel alcojo. Pon un poco más de cuidado, liñó a Tika con la cabeza vuelta hacia atrás. El sueño. Así era como la había molestado. Y también, al igual que en la premonitoria pesadilla, vio a la muchacha a sus pies, bañados de sangre, sus pelirrojos bucles. ¡No! Se reveló en un paroxismo de excitación. En aquel momento el alambre se resbaló y se golpeó la mano contra la cerradura. Se dio el cerrojo con un ruido sordo, provocando al hacerlo un leve chillido apenas audible, un eco silbante que anunciaba que la trampa se había liberado. Vislumbró con los ojos desorbitados una gota de sangre en la punta del dedo más próximo a la dorada aguja que sobresalía del fuelle. Los draconianos lo sujetaban por el hombro, pero los ignoró. Poco importaba que lo aprendiera. El agudo dolor de su miembro no tardaría en extenderse a todo el cuerpo. Cuando llegue al corazón dejaré de sufrir. Para entonces ya no. Se dijo con voz nebulosa. Oyó un clamor de trompetas, de metálicos clarines que hendían la fresca atmósfera. ¿Dónde habían sonado antes? En Tarsis, antes de que aparecieran los dragones, recordó. Los centinelas los soltaban y se alejaban a toda carrera por el pasillo. Debe ser una alarma general, adivinó Erkender, comprobando con interés que las piernas no lo sostenían. Se deslizó hasta el suelo junto a Tika y estiró la mano a fin de acariciar los bonitos rizos de la muchacha, ahora teñidos de púrpura. Tenía el rostro lívido, los ojos cerrados. Lo lamento, Tika.
Se disculpó Tas con un nudo en la garganta. El dolor se propagaba rápidamente, entumeciendo sus dedos y pies hasta quedar inertes. Lo siento, Calamón. Te aseguro que lo he intentado. Sollozando en silencio, Taljov apoyó la espada en la puerta y esperó el fin. Tanis no podía moverse. Si bien, tras oír el desgarrado grito de Laudana, tampoco deseaba hacerlo. Suplicó para dar sus adentros que un dios condescendiente le asestara un golpe mortal mientras permanecía arrodillado a los pies de la reina oscura. Pero las divinidades no le otorgaron su gracia. La sombra se desplazó cuando la soberana centró su atención en otro punto, lejos de él, y el semielfo se esforzó por incorporarse con el rostro enrojecido de vergüenza. No osaba mirar a Laudana, ni siquiera enfrentarse a los ojos de Quitiada, pues temía el desdén que sin duda se reflejaban en ellos. No obstante, la señora de dragón tenía asuntos más importantes en que pensar. Aquel era un momento de gloria, la culminación de todos sus planes. Estirando la mano, inmovilizando a Tanis en su poderosa cara, al ver que disponía a ofrecerse como escolta de Laudana, lo empujó hacia atrás para situarse delante de él. Por último, deseo recompensar al siervo que me ayudó a capturar a la mujer del Fa, declaró con arrogancia. El caballero Sot os ruega que le concedéis el alma de la Odantalasa, a fin de vengarse de la esposa que lo envolvió en un maleficio hace ya muchos años. Si éste está condenado a vivir en una eterna negrura, pide que al menos la princesa comparta sus penalidades en la muerte. ¡No! Laudana alzó la cabeza. El terror había despertado sus embotados sentidos. ¡No! Repitió con voz ahogada. Retrocedió unos pasos y examinó desesperada el recinto, ansiosa por hallar una vía de escape. No existía ninguna. El suelo era un hervidero de draconianos, que la contemplaban divertidos, y, en cuanto a Tanis, tenía el contraído rostro vuelto hacia la humana. La expresión del semielfo era impenetrable, pero Laudana advirtió una llama en sus ojos que no supo interpretar. Arrepintiéndose de su súbito estallido, decidió que prefería morir antes que exhibir una nueva flaqueza en presencia de aquella hostil asamblea. Enderezó la espalda en orgulloso ademán, a la vez que levantaba el rostro, ahora bajo control. Tanis ni siquiera la vio. Las palabras de la princesa tamborileaban en su cerebro, nublando sus ojos y sus pensamientos. Se acercó enfurecido a Quitiada y le espetó. Me has traicionado. Esto no formaba parte del plan. Calla. Le ordenó en un susurro. Si te oyen, lo habrás destruido todo. ¿Qué intentas? Silencio. Fue la tajante respuesta. Tu obsequio me ha causado un inmenso placer, Quitiada. Declaró la escuda voz penetrando la ira de Tanis. Te concedo las peticiones que has formulado. La alma de la mujer será entregada a Sot, y aceptamos en nuestras filas al semielfo. Para sellar nuestro pacto, el llamado Tanis depositará su espada a los pies de Ariacas. Vamos, obedece, instó la dignataria a su nuevo oficial.
Todas las miradas confluían en la plataforma. ¿Cómo?, inquirió el interpelado sin ocultar su perplejidad. No me habías hablado de tan absurda ceremonia. ¿Qué debo hacer? Asciende hasta la tarima de hallacas y ofrécele tu acero, tal como te han indicado, le explicó Kitiara, mientras lo escoltaban hasta la escalinata. Él lo recogerá y procederá a devolvértelo, confirmando así tu ingreso en los ejércitos de los dragones. Es tan solo un ritual, pero te ayudará a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué ha concebido tú diabólicamente? Indagó Tanis, con sequedad, apoyado ya su pie en el primer peldaño. Deberías haberme informado. Cuanto menos sepas, mejor para ti. La comandante exhibió una encantadora sonrisa, dirigida en realidad a la concurrencia que los observaba. Se produjeron unas risas nerviosas, algunas bromas de dudoso gusto frente a lo que parecía la despedida de un enamorado. Pero los ojos de Kitiara no guardaban consonancia con sus labios. Recuerda quién queda junto a mí en esta plataforma, advirtió el semielfo, y acariciando la empuñadura de su espada, lanzó a Laudana una significativa mirada. No hagas ninguna tontería. La señora del dragón diole la espalda a su oficial y fue a situarse al lado de la princesa elfa mientras Tanis, temblando de miedo y de rabia, bajaba torpemente la escalera que jalonaba la escultura en forma de oficio con un torbellino en la cabeza. El tumulto de la asamblea se le antojó en embate de un embravecido océano, agravado por los destellos que emitían las lanzas y las llamas de las antorchas. Pisó al fin, cegado y confuso, el suelo y comenzó a andar en dirección a la plataforma de hallacas, sin saber dónde estaba ni qué hacía. Llevado por un simple reflejo, atravesó la fastuosa estancia. Los rostros de los draconianos que constituían la guardia de honor de hallacas flotaban a su alrededor como surgidos de una pesadilla. Solo veía cabezas sin cuerpos, listas de dientes que flanqueaban viscosas lenguas. Unos tras otros se apartaron a su paso, hasta que la escalinata se materializó en una bruma ideal. Alzando la cabeza, oteó la cúspide donde se erguía Hallacas, aquel hombre majestuoso y vestido de poder. La corona que ceñía su testa parecía absorber toda la luz de la sala. Su brillo llovía los ojos y Tanis pestañeó. Deslumbrado, el inicial le ascensó con la mano cerrada sobre su acero. ¿Le había traicionado Kitiara? ¿Cumpliría su promesa? Tanis lo dudaba. Se maldijo por haberla creído. Había caído una vez más en su hechizo. De nuevo había cometido la necedad de confiar en sus palabras. Era ella quien, como siempre, tenía todos los ases sin darle opción a la réplica. O quizá no. De pronto se le ocurrió una idea que le obligó a detenerse. Con un pie en un peldaño, el otro en el inferior. Sigue caminando, estúpido. Se apremió a sí mismo, consciente de ser observado. Tratando de cubrirse de una máscara de tranquilidad, el semielfo reanudó su escalada mientras su plan se perfilaba con mayor claridad a cada paso. Aquel que ostenta la corona gobierna. Las palabras del caballero espectral habían surgido en su mente y se propagaban por todos sus recovecos.
matar a Diacas y arrebatarle la corona. Sería sencillo. Tanis examinó febrilmente aquella zona de la cámara y comprobó que no había centinelas apostados junto a Diacas, pues solo los mandatarios podían ocupar las tarimas. Pero tampoco se veía ninguno en la escalera, como en los recintos de los otros señores. Tan arrogante, tan segura de su poder debía sentirse aquella criatura que había prescindido de cualquier protección. Trató el semielfo de pensar: Kitiada vendería su alma por la posesión de esa corona. Si me adueño de ella, reinaré. Podré salvar a la Laudana y escapar con ella. Una vez salgamos de aquí, le explicaré lo ocurrido. No tengo más que desenvainar mi espada y, en lugar de depositarla a los pies de Adiacas, traspasar su cuerpo. Nadie osaría tocarme cuando me apodere del refulgente objeto. Le agitaba una incontenible excitación, así que se apresuró a calmarse como mejor pudo. No se atrevía a mirar a Diacas. Temía que leyera en sus ojos la patraña que había urdido. Permaneció cabizbajo y solo supo que se hallaba cerca de Diacas al constatar que 5 escalones le separaban de la plataforma. Sus dedos jugueteaban con la empuñadura de su alma, pero no había logrado recuperar la serenidad y se aventuró a clavar sus ojos en la figura que la aguardaba. La malignidad que estos delataban estuvo a punto de paralizarle. Era el suyo un rostro que la ambición había desnudado de todo sentimiento humano, que había contemplado la muerte en millares de inocentes como simples medios para alcanzar un fin. Adiacas observaba a Tanis con hastío, animado su semblante por una sonrisa de desdén. Incluso dejó de prestarle atención en algún momento para concentrarse en asuntos que le preocupaban más, tales como la actitud de Kitiada. El mandatario lanzaba a la mujer miradas desoladas, meditabundas, como el jugador que se vuelve sobre el tablero a la expectativa del próximo movimiento de un temible competidor. Dominado por la revulsión y el odio, el semielfo comenzó a extraer la hoja de su espada de la vaina. Aunque fracasara en su intento de rescatar a la Laudana, aunque ambos perecieran entre aquellas paredes, al menos realizaría un acto noble en su vida, matando al comandante supremo de los ejércitos de los dragones. Pero cuando oyó el siseo del acero, Adiacas centró de nuevo su interés en Tanis. El negro fulgor de sus ojos penetró el alma del semielfo, quien sintió su abrumador influjo, similar al calor que despide un horno. La súbita oleada asestó a Tanis un golpe casi físico, haciéndolo que se bamboleara en la escalera. Aquella aureola invencible que le rodeaba tan solo podía manar de una fuente que el conspirador no había considerado. Adiacas era mago. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Se imprecó al vislumbrar en torno a su imponente cuerpo un mudo luminoso. Por eso no le custodia ningún centinela. Adiacas no confía en sus servidores y además le basta con invocar sus dotes arcanas si ha de defenderse. Para colmo de desventuras, Tanis leyó en sus desapasionados ojos que el hechicero abrigaba de celos contra él. Bajó los hombros, derrotado antes de atacar. Arremete, Tanis, no temas su magia, yo te ayudaré. ¿De dónde provenía aquella nueva voz que, pese a hablar en un quedo susurro, resonó en la mente de Tanis con tal intensidad que casi percibió su aliento? Se le erizaron los cabellos de la nuca. Un escalofrío agitó su ser. Volvió el rostro hacia la escalera y escudriñó
también la plataforma, pero salvo el mismo Adiacas, nadie había en su proximidad. El siniestro personaje se hallaba a 3 pasos de distancia y defunfuñaba, deseoso de que la ceremonia concluyera cuanto antes. Al advertir que tan instituida, le hizo un imperioso gesto combinándole a depositar la espada a sus pies. ¿Quién había hablado? De pronto atrajo la atención de Semielfo una figura que, ataviada de negro, se perfilaba junto a la arena de la oscuridad. Por algún motivo se le antojó familiar, si bien no creía haberla visto antes. Él era aquella criatura quien le había apremiado a la acción. Si era así, no le transmitió ninguna señal. ¿Qué hace él? Se preguntó desconcertado. ¡Ataca, Tanis! Le hostigó la voz una vez más. ¡Rápido! Sudando, trémula su mano, el semielfo acabó de desenvainar su espada. Se hallaba frente a Adiacas, cuya ala mágica irradiaba difusos destellos como el arco iris cuando cerca de las transparentes aguas de un lago. No tengo elección, se dijo Tanis. Si es una trampa, sucumbiré gustoso. Prefiero morir así. Fingiendo arrodillarse, sosteniendo la puñetura de su espada del modo más inofensivo posible, hizo ademán de posarla en la granítica tarima antes de torcer bruscamente la muñeca y ensayar el golpe mortal. Aunque se vio obligado a embestir con rapidez, apuntó al corazón. Estaba seguro de sucumbir a la ira de su rival. Los dientes le rechinaban. Se encogió sobre sí mismo en espera de que el escudo mágico lo agotase, al igual que el relámpago socavaba el albo inmóvil. En efecto, un relámpago zigzagueó en el aire, pero no contra él. Vio anonadado que el arcoíris estallaba y su tilo penetraba en la etérea pared para hundirse en la carne. Un alarido de dolor, de orgullo ultrajado, vibró en su tímpano con una fuerza ensordecedora. Adiacas se tambaleó al traspasar su pecho la afilada hoja. Cualquier hombre corriente habría perecido bajo el impacto, pero la energía y la furia de la portentosa criatura lograron mantener la muerte a raya. Desencajada su faz por el odio, abofeteó a Tanis y lo lanzó escaleras abajo. Se estrelló el semielfo contra el suelo, completamente descalabrado. Le daban vuelta la cabeza y apenas vislumbró su espada cuando cayó junto a él, manchada de sangre. Creyó que iba a perder el conocimiento, aunque sabía que si se abandonaba sería el fin tanto para él como para Laura. Esta idea lo impulsó a menear la testa en un intento de despejarla y rechazar así su agotamiento. Tenía que desistir. Debía apoderarse de la corona a cualquier precio. Al alzar la vista, comprobó que Adiacas se erguía sobre la tarima con las manos extendidas, presto a invocar un hechizo que aniquilara de una vez por todas a su osado atacante. El semielfo no podía hacer nada, carecía de protección contra la magia, y una voz interior le decía que su invisible aliado no volvería a ayudarle, que ya había cumplido su enigmático objetivo. Sin embargo, Adiacas no era tan poderoso como para vencer a la fuerza que lo acechaba. Ansiosa por cobrarse una nueva víctima, se asfixiaba, se empañaba su mente de forma tan irremisible que las palabras del encantamiento no llegaron a cruzar sus labios y se difuminaron en medio de un espantoso dolor. Bajó entonces los ojos, descubriendo que su sangre bañaba el purpúreo manto en una mácula que se ensanchaba a cada momento, como si la vida se le escapara a través del maltrecho corazón. La muerte lo reclamaba, no aceptaría más demoras. Luchó a Adiacas contra la negrura que se cernía sobre él, a la vez que suplicaba el concurso de la reina oscura. Pero su majestad desdeñaba a los débiles.
Del mismo modo que había presenciado cómo Adiacas abatía a su padre, observó inamovible la caída del dignatario pronunciando su nombre en el último aliento. Invadió la sala de audiencias un tenso silencio cuando el cuerpo de Adiacas se desplomó hasta el suelo. La corona de poder se desprendió de su cabeza con estrépito y quedó aprisionada en una maraña de sangre y negros cabellos. ¿Quién pugnaría por ellas? Alguien emitió un penetrante grito. Era Quitiada, que pronunciaba un nombre en una urgente demanda. Tanis comprendió sus palabras, pero poco importaba. Ignorando a la enloquecida señora del dragón, estiró la mano en pos de la corona. De pronto se encaramó frente a él una figura ataviada con negra armadura, el caballero Sod. El semielfo intentó desechar el pánico que le inspiraba el espectro para concentrarse en el símbolo de poder que yacía a escasas pulgadas de sus dedos. Se lanzó sobre él y sintió aliviado el contacto del frío metal en su carne, en el instante en que un esquelético miembro trataba de arrebatárselo. Se había adelantado, era suyo. Los ardientes ojos de Sod centellearon, demostrando que no iba a darse por vencido. Su espectral mano arañó de nuevo el aire, dispuesta a arrancar el trofeo de las galas de Tanis, azuzada por las incoherentes órdenes de Quitiada. Cuando el semielfo levantaba la ensangrentada corona por encima de su cabeza, clavando al mismo tiempo una firme mirada en el caballero de la muerte, quebrado en el sepulcral silencio de la estancia unos clarines que sonaron con abrupta estridencia. La mano de Sol se detuvo en el aire. Se apagó la voz de Quitiada, y entre el gentío nació un murmullo ininteligible. Tanis creyó en su turbación que aquellas trompetas bramaban en su honor, pero al volver la cabeza a fin de contemplar la sala, advirtió que había cundido una alarma general que nada tenía que ver con él. Todos los ojos, incluso los de Quitiada, confluían en la de Inascuda. Su oscura majestad había observado muy atentamente todos los movimientos de Tanis, mas ahora a su vista se perdía en la nada. Su sombra creció en tamaño e intensidad, extendiéndose por la estancia como un nubarrón de mal augurio, mientras obedeciendo una muda orden, los draconianos portadores de su negra insignia abandonaban sus puestos en el perímetro del imponente recinto y desaparecían en tropel por las puertas. La figura ataviada con la túnica azabache que vislumbraba a Tanis junto a la soberana se había desvanecido. Se produjo un nuevo clamor de aquellos metálicos instrumentos y el semielfo, estudiando con aire absorto la corona que sostenía en su mano, se dijo que en 2 ocasiones anteriores sus estentóreos acordes habían sido heraldo de muerte y destrucción. ¿Qué calamidad podía anunciar ahora la inefable música? Por fin. Bueno, chicos, fin de capítulo. Besito. Chao, chao. Hasta mañana.